Pero para estar Pero así con aprendemos. Dios algún día. Para aprender, dice. Es importante. Es importante estudiar la Biblia. Vamos a ver, bueno, lo que nos dé tiempo hoy. Son siete cosas importantes por las cuales es importante estudiar la Biblia, pero vamos a ver la primera para ir avanzando rápido. Y dice, para hacer la voluntad de Dios. Es importante estudiar la Biblia para conocer y hacer la voluntad de Dios, porque nosotros muchas veces nos hemos involucrado en las cosas de Dios o en la religión más que todo. Por eso hoy nos damos cuenta que hay muchas religiones alrededor del mundo y todas dicen que tienen la verdad. Todas tienen la verdad. Y eso es mentira. Eso es mentira. Ninguna religión tiene la verdad está en el Señor Jesucristo. Si nosotros hacemos la voluntad del Señor, si nosotros nos sumergimos en Él, entonces vamos a ir encontrando, como cuando una esponja se va sumergiendo en el agua y va absorbiendo el agua y va absorbiendo el agua, de repente quitamos la esponja y ya no hay agua, pero todo está dentro de la esponja, y así es la palabra de Dios. Nosotros nos vamos sumergiendo y cuando sentimos pues ya estamos empapados, pero eso depende de cada uno de nosotros. La palabra de Jesucristo dice que si nosotros guardamos la palabra de Él, seremos verdaderamente discípulos de Él. De lo contrario, no seremos sus discípulos, solo seremos oidores. Y nosotros, estando equivocados, creyendo que vamos a entrar al cielo y no vamos a entrar al cielo, como decía el hermano. Y decía, ¿y dónde está mi esposa? ¿Qué tal que yo me quedo? Y si mi esposa se fue, ¿y yo qué pasó conmigo? Pues pasó que no estabas haciendo la voluntad de Dios, por eso te has quedado, porque escrito está en la palabra que solo aquel que hace verdaderamente la voluntad de Dios entrará en el reino de los cielos. Así que vamos a ver algunos temas, algunos pasos que nos enseña la Biblia, por qué es importante estudiar la Biblia. En primer lugar, para hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué es hacer la voluntad de Dios? Según el cristiano, hacer la voluntad de Dios es una elección libre, porque eso lo escoge usted. El Señor Jesucristo dijo, el que quiera venir en pos de mí. Lo tenemos claro, que a nadie se le pone una pistola en su casa y decir, oye, vamos a la iglesia, vamos, pum, o con un látigo ahí, vamos. No, es voluntariamente, es su elección. La persona elige de actuar conforme a la voluntad divina o no elige actuar conforme a la voluntad de Dios. Amén. Al igual que Dios en la persona de Jesucristo se donó libre y totalmente para nosotros, para nuestra salvación. Porque Él nos amó tanto y Él dijo, bueno, yo voy a ir a salvarlos. ¿Y cómo los vas a salvar? Pues si hay que morir, como mueren los corderos, como mueren los machos cabríos para limpiar los pecados, pues exactamente voy a hacer yo ese sacrificio para que ya no estén matando tanto que al final pecan y lo vuelven a hacer y pecan. Ya estoy hastiado, dijo el Señor. Ya estoy hastiado de sangre de macho cabrío, que ya estoy, como decimos nosotros, hasta aquí. Cuando vino el Señor Jesucristo y dio su vida por nosotros, Él hizo ese sacrificio luego. Y Él hizo ese sacrificio por cada uno de nosotros. Por eso, para un cristiano, hacer la voluntad de Dios significa vivir como Jesús. Lo que quiere decir que tenemos que tener una relación de amor como Jesús tuvo con el Padre. Una relación de amor entre Dios y Jesucristo, una relación de amor entre Jesucristo y nosotros, y una relación de amor entre nosotros mismos, porque el mandamiento es ama a tu prójimo como a ti mismo. Hoy leímos otra vez el capítulo que leímos ayer en la noche y decía, no os consumáis, no os mordáis, no os comáis los unos a los otros. Y dentro del grupo cristiano muchas veces pasa igual. Por eso el apóstol Pablo se lo dijo a una iglesia en específica, la iglesia en Gálatas, que ahí sin duda habría pleitos, se chismeaban, se juzgaban, se criticaban, y por eso dice el Señor, y si vivís por el Espíritu, anden también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros, dice ahí en Gálatas capítulo 5. Entonces, hacer la voluntad de Dios es el cumplimiento de la voluntad del Padre,
que crea lazos íntimos. Crea lazos íntimos. Por eso dice que Él busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Vamos a ir viendo algunos versículos ahí que nos van enseñando a hacer la voluntad de Dios. Miremos qué nos dice San Mateo 12:50. El libro de San Mateo, capítulo 12, versículo 50. Mire este hermoso versículo que dice: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ¿qué dice? Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Él no, ahí si lo vemos aquí, si lo vemos desde el principio, dice que llegaron los hermanos de Jesús y la madre de Jesús a buscarle a Jesús ahí donde estaba predicando, y se le acercó alguien y le dijo: oye, tu madre y tus hermanos están ahí buscándote. Y él dijo: ¿quiénes son mis hermanos? Y dice que señaló a los que estaban ahí con él y dijo: el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi madre, ese es mi hermano, y como dice, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y aquí nos damos cuenta, ya saliéndonos un poquito del tema, muchos dicen que Jesucristo no tuvo hermanos. Aquí la Biblia lo dice que tuvo hermanos. Tuvo hermanos. En otro pasaje de la Biblia menciona nombres de los hermanos de Jesucristo, hermanos carnales, que nacieron del matrimonio entre José y María. Tuvo más hijos. Por eso la Biblia enseña claramente cuando dice el primogénito, dice, de Dios y de Jesucristo, dice, y de María, dice, de Dios, dice el unigénito de Dios, el único hijo. Pero de María, refiriéndose, dice el primogénito, quiere decir que fue el primero. Luego vinieron más hermanos de Jesús, de ese matrimonio maravilloso que Dios había establecido entre ellos. Entonces, al estar unidos, miren qué dice la Escritura: al estar unidos, Él y sus discípulos también estamos unidos nosotros con Dios. Si nosotros estamos unidos con Jesucristo, estamos unidos automáticamente con Dios y estamos unidos automáticamente con nuestros hermanos. Por eso, la unidad, hacer la voluntad de Dios, es vivir como Dios ha dicho que vivamos. Ahora, a veces no conocemos la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque hay falta de lectura, falta de estudiar la palabra. Eso nos falta mucho. Entonces a veces nos quedamos con lo que nos dicen, lo que nos enseñan en los fines de semana, que regularmente se reúnen en las iglesias. O a veces alguien nos dijo algo y ay, sí, es cierto, y no tiene ninguna base bíblica. No tiene ninguna base bíblica. Entonces empezamos a seguir una doctrina de un hombre. Por eso dice el Señor que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí porque está siguiendo mandamientos de hombres. Por eso es importante, cuando usted escucha una predicación, fíjese quién está predicando, si está de acuerdo a la voluntad de Dios, porque hoy hay tantos falsos profetas, tantos falsos maestros, tantos que están enseñando a sus propias ideas. Inclusive dice la Biblia que el diablo tiene sus ministros que se paran en un púlpito a hablar entre comillas, de la palabra de Dios. Y no son ministros de Dios, son ministros del diablo. Por eso hay tantos falsos maestros, inclusive falsos cristos, que se hacen pasar por Cristo. Bendito sea el Señor que nosotros ya conocemos que hay un solo Cristo, que ahora los demás son falsos, pero no podemos distinguir cuando hay un falso maestro, un falso profeta, un falso apóstol. No podemos distinguirlo. Entonces, a la luz de la Escritura, sí podemos distinguirlo. A la luz de la Escritura. Todos aquellos que hablan sobre lo terrenal, que a ti te va a ir bien, que vas a tener un negocio, que vas a viajar, que vas a tener esto, que todo lo que es terrenal, son falsos maestros. El verdadero Hijo de Dios dice: arrepiéntete de tus pecados. Estás pecando y vas a condenarte. Arrepiéntete. Ese es el verdadero Hijo de Dios. Por eso la palabra de Dios nos dice
es importante estudiar la Biblia para conocer y hacer la voluntad de Dios. Salmo 143. Salmo 143, versículos 10 y 12. Dice la Escritura: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, y tu buen espíritu me guíe a la rectitud. Y dice el 11: por tu nombre, oh Jehová, me invocarás, y por tu justicia sacarás mi alma de la angustia, y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Dice, pero dice, enséñame a hacer tu voluntad. Eso pidámosle al Señor en oración, a que nos muestre cómo hacer la voluntad de Dios, cómo vivir para Él, porque nosotros muchas veces estamos creyendo que estamos haciendo la voluntad de Dios y en realidad muchas veces estamos equivocados. Miren, la Escritura nos enseña a cómo alabarle al Señor, y a veces nosotros equivocadamente lo estamos haciendo. Yo sé de que hay a veces iglesias que tienen un reglamento de culto, y primero la oración, y no puedes leer la Escritura, no puedes cantar sin... y esos mandamientos de hombres para el Señor. No importa si lees primero o oras después, una vez lo hagas con todo tu corazón, vale. Pero es que tiene que ser así, porque así manda el que manda. ¿Y quién manda si solo manda Dios? Entonces a veces nos enfocamos en cosas que no son de Dios y que las creemos, que las hacemos creyendo que son de Dios. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, y tu buen espíritu me guía a la tierra de rectitud, dice la palabra. Enséñame a hacer tu voluntad. ¿Cómo nos va a enseñar el Señor? Dice, escudriña las Escrituras, dice San Juan 5:39, escudriña las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Dice, toda la Escritura, toda la Biblia es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que cada uno de nosotros sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, dice la Escritura. Salmo 119, 165, miren, este hermoso salmo que es grandísimo. Salmo 119, 165. Y dice la Escritura, mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Miren, mucha paz hay para los que aman la ley de Dios, los que aman la palabra del Señor. Pero ¿qué pasa con nosotros? A veces nos angustiamos por X o Y situación, por muy pequeñita que sea, nosotros nos angustiamos. ¿Y ahora qué va a pasar? Una enfermedad, y si me voy a morir, y si te vas a morir, te vas al cielo. Porque dijo el apóstol Pablo, dijo, para mí el morir es ganancia. El vivir aquí en la tierra es Cristo, pero el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque nos quitamos de este mundo, pero una vez estemos viviendo como Dios manda, porque si no tenemos ese peligro de, como dijo el hermano, allá en el cielo van a haber muchas sorpresas. Y es cierto, personas que nosotros creemos que no van a estar en el cielo, porque nosotros juzgamos a veces, van a estar en el cielo, y personas que nosotros creíamos que van a estar en el cielo y no van a estar en el cielo, van a estar allá lamentándose. ¿Por qué? Porque llevaban una vida mediocre, una vida tibia, una vida hipócrita delante de Dios. Por eso dice el Señor, enséñame. Le podemos pedir al Señor que diga, enséñame a hacer tu voluntad. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. No hay para ninguno que busque a Dios, no hay tropiezo, porque Dios guarda su vida. San Juan 17:3, otro versículo. Vamos a ir avanzando un poquito. San Juan 17:3. Dice la Escritura, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Mire, esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna.
que nosotros conozcamos a Dios a través de Jesucristo, que Jesucristo es Dios también. Jesucristo es Dios, el creador de todo el universo. El Dios encarnado, el Dios que se hizo hombre por amor a nosotros. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Para qué conocer a Dios? Para hacer su voluntad, para vivir como Él manda. Dice, estudia las Escrituras porque a vosotros os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dice San Juan 5:39. Escudriñemos la Escritura. ¿Y cómo las escudriñamos? Pues leyendo, meditando en un pasaje, meditando todos los días de nuestra vida. Por eso dice el Salmo 1, dice que en su ley meditaremos de día y de noche. Dice también Josué 1:8 que nos manda que de día y de noche meditaremos en sus palabras para que hagamos todo conforme está escrito y entonces haremos prosperar nuestro camino. Y todo nos irá bien. Todo nos irá bien. No dice, bueno, te irá, tal vez te va a ir bien. No, todo te va a ir bien. Es un rotundo sí te va a ir bien. No es que quizás si lo intentas pues lo haces. Yo creo que no. Lo haces y te va a ir bien. Es promesa de Dios escrita en la palabra, y si está escrito es porque hay esas bendiciones. Es como cuando vamos a un restaurante y nos dan la carta, es porque lo que hay en la carta es lo que hay. Y si nosotros pedimos algo que no está en la carta, no hay, porque no. Y en la palabra sucede exactamente igual. Todo lo que está escrito se cumple. Por eso dice la palabra del Señor, es imposible que Dios mienta. Es imposible que Dios mienta. La palabra de Dios se cumple cuando nosotros obedecemos su palabra, cuando la palabra de Jesucristo cae a nuestro corazón, porque es en nuestro corazón donde da la semilla, da su fruto. No dice en la mente, dice la palabra de Cristo tiene que caer en nuestro corazón, que es donde empieza a dar fruto. Podemos tener muchos versículos en la mente, pero nuestro corazón está vacío porque está lleno de cosas mundanas y no hay cabida para Dios. Entonces tenemos que pedirle a Dios que vacíe nuestro corazón para que llegue la palabra de Dios en nuestra vida. Otro punto, para entender y conocer el amor de Dios. Todos sabemos que Dios es amor. Todos sabemos que Dios es amor. El amor de Dios es la comunión más profunda, la energía que nos mueve a amar a otros. Es el amor de Dios. Nos mueve a perdonar, nos mueve a recuperarnos a veces cuando hemos caído y a dar más de lo que podemos dar. Es el amor de Dios. El amor de Dios, en resumen, es cuando permitimos que Él obre a través de nosotros, porque nos damos cuenta de que Él nos crió y a Él nos debemos en cuerpo y alma. Jesucristo nos amó tanto. Por eso dice San Juan 3:16, porque Dios amó tanto al mundo, tanto nos amó a nosotros, que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Veamos qué nos dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. Primera de Juan 4:16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios. Mire, usted y yo hemos conocido y creído el amor de Dios. El amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Dios es amor, dice. Y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. La permanencia de Dios. Usted está en Dios y Dios está en usted. A los que estemos casados, ¿podremos vivir sin nuestras esposas o nuestros esposos? Ya que se vaya, ya se fue. ¿Verdad que nos duele? ¿Por qué? Porque le amamos. Si no le amamos, dice mejor que se vaya, ya era tiempo que se fuera. Pero cuando nosotros amamos, no permitimos que se vaya. No queremos que se separe de nosotros. Pero ahora sí, cuando no hay amor, pues no, mejor que se vaya, ya
te estaba pidiendo a Dios que se fuera. No. Dice la palabra de Dios, dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Y Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. El que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Y no estamos dañando a nuestro prójimo. No le estamos criticando, no le estamos juzgando, no estamos hablando a sus espaldas. Al contrario, le amamos. Al contrario, le amamos. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Mire, Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios mostró su amor con nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué amor más puro, santo y limpio el del amor de nuestro Señor Jesucristo? Que no le importó sufrir ese castigo tremendo. Desde que fue apresado, ahí lo empezaron a bofetear, a golpear, lo llevaron ante el concilio, ahí igual le seguían golpeando los soldados. Dice que le golpeaban, inclusive le decían, adivina quién te pegó, quién te pegará ahora. Claro que él lo sabía, pero él por amor a nosotros dice que enmudeció y no abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero. No dijo nada. Por eso dice, cuando le insultaban, él ponía su causa delante de Dios. Él nunca se halló una falta en sus palabras. Todas sus palabras fueron santas y verdaderas. Por eso dice, mas Dios mostró su amor para con nosotros, o muestra, porque lo sigue haciendo, lo sigue hablando en presente. Sigue mostrando su amor, muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, dice. Mire qué tanto fue el amor de Dios para con nosotros. Ahora la pregunta es, ¿cuánto le amamos nosotros a Él? ¿Qué tanto somos nosotros capaces de hacer o de darle a Dios? ¿Qué tanto? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo queremos? ¿Cuánto nos esforzamos por Dios? ¿Cuánto nos esforzamos? Es la pregunta. Dice San Juan 3:16, pues Dios amó tanto al mundo, nos amó tanto que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra de Dios es verdad. Vayamos a otro punto fundamental. Es para aumentar nuestra fe. Ahora, ¿cómo crece nuestra fe? ¿Cómo crece nuestra fe? Es sumergiéndonos en la palabra de Dios. ¿Cómo nos sumergimos? ¿Cuántos saben nadar? ¿Y cómo, si se sumergen en la piscina, cómo salen? Mojados, ¿verdad? Yo me sumergí y dice que salgo seco. Mentira, tú no te has metido a la piscina. No te has metido, por más que quieras decir, yo acabo de salir de la piscina. No, tal vez que estaba vacía, sí, pero si tiene agua vas a salir mojado. Entonces, ¿cómo nos sumergimos en la palabra? La primera es el sumergirnos en la palabra de Dios es fundamental. Sumergirnos es leer la palabra todo el mayor tiempo posible que podamos. No nos quedemos con un versículo, si nos quedamos con un versículo, escudriñémoslo, estudiémoslo, meditémoslo. Si podemos leer un capítulo, leámoslo y saquémosle provecho a ese capítulo. Si tenemos tiempo de estudiar más la Biblia, hagámoslo. Compremos una Biblia de estudio que tenga referencias y vamos estudiando y vamos sumergiéndonos, vamos metiéndonos en la palabra de Dios. Miremos qué nos dice Romanos 10:17. Romanos 10:17. Dice la Escritura: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Leámoslo del 13 en adelante para que lo entendamos bien. Del 13 en adelante. Dice la Escritura:
Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Lo dice claramente la Escritura. Y dice, ¿y cómo le invocarán a aquel en el cual no han creído? Y si no han creído en Dios, ¿cómo le van a invocar? ¿Y cómo creerán en aquel en el cual no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Y eso nos corresponde a nosotros. Ese versículo, tómelo como para usted y para mí. Porque ¿cómo va a oír la gente si yo no les hablo de Dios? ¿Cómo va a creer si yo no les predico? ¿Cómo van a creer? ¿Cómo va a aumentar su fe? La fe es por el oír, dice. ¿Y cómo van a tener fe? ¿Cómo van a oír de Dios si no les predicamos la palabra? O no leen la Escritura. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mire, cuando usted va a predicar el Evangelio de Jesucristo, ¿qué dice la Escritura? Qué hermosos son sus pies, porque va dando sus pasos para predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mas no todos obedecieron. Lo vemos en nuestro diario vivir. Mas no todos obedecieron al Evangelio, no a sus palabras, no a mis palabras, a lo que yo quise ir a decirles, no, sino al Evangelio de Jesucristo. Y dice la Escritura, pues Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y dice el 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír. Pero ahora viene la pregunta, cuando nosotros leemos la palabra del Señor, leámoslo a nosotros mismos y en voz alta para que también al momento de que nosotros leemos la Escritura, nuestros oídos lo oigan, nuestros oídos espirituales y llegue a nuestro corazón. Tratemos siempre de leer la palabra en voz alta. No lo leamos así con la mirada, porque mire, la Escritura lo dice claro. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si usted no oye la palabra, no tiene fe, no aumenta su fe. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. More en abundancia en vosotros. ¿Para qué? Para que nosotros estemos, hablemos todo lo que relacionado a la palabra de Dios. Miren, dice la Escritura, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, dice, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. ¿Y qué dice? Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Pero si la palabra de Cristo no mora en nosotros, no sucede la segunda parte del versículo. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros. Mire, enseñándonos y exhortándonos. O dice, enseñándonos y criticándonos los unos a los otros. No, ¿verdad? Enseñándonos y exhortándonos. Si alguien nos está ayudando en la palabra, nos está animando, nos está exhortando, no pongamos límites. Al contrario, si es la palabra del Señor, recibámosla con gracia. Digamos, sí, hermano, yo te agradezco que me estás ayudando, que te fijas en mí, yo necesito. Y a veces, cuando uno está pasando por un momento difícil, de repente llega esa palabra y dice, era la palabra que yo estaba esperando. Eso a mí me ha pasado muchas veces. De repente yo hablo con una amistad o algo por ahí y le hablo de Dios y dice, mira, qué bien hablé contigo, qué bien, eso que tú me dices ahora es lo que yo necesitaba. Entonces hablemos con nuestras amistades, nuestra familia de la palabra de Dios. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia y es exactamente lo que Dios quiere. Por eso es cómo nos sumergimos, cómo va a aumentar nuestra fe, que la palabra de Cristo mora en nosotros. Pero si no hay palabra de Cristo, ¿cómo vamos a creer en Dios? ¿Cómo vamos a creer en Dios si no hay palabra de Jesucristo en nosotros? Otro punto para aumentar nuestra fe, ¿cómo? Orando, practicando la oración con perseverancia.
Esa es la segunda clave para crecer en la fe a través de la práctica constante en la oración. Isaías 33:3 nos dice, clama a mí y yo te responderé. Nos dice ahí Isaías, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Yo que dije Isaías, ¿verdad? Perdón, hermanos. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Pero si no clamamos, entonces, ¿cómo vamos a creer? ¿Cómo nos va a oír el Señor? ¿Cómo nos va a oír si no insistimos? Cuando nos surge algo, nosotros aquí en lo terrenal, ahora está de moda los móviles, ¿qué hacemos? Llamamos, hasta que me conteste, o estamos ahí en la puerta, y se el timbre, pim, 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 y hasta de repente, es que estaba durmiendo, dice, y tal vez, no quiero abrir, ¿sabe quién será? Decimos nosotros, a veces yo no espero a nadie. Pero dice, clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La oración es la que nos hace aumentar también nuestra fe. La lectura en la palabra y la oración. Efesios 6:18, otro versículo, Efesios 6:18. Y dice la Escritura, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Mire, esa es la vida del cristiano. Leer la palabra del Señor, la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, y dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando los unos por los otros quiere decir esto. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica. Te suplico, Señor, te suplico, papá, como sea el trato que usted le tenga a Dios. Hay unos le dicen papá, otros le dicen padre, como sea, pero trate al Señor con cariño. Trátele con esa ternura, con ese amor, como Él nos trata a nosotros. Nos dice hijitos, nos dice, por ejemplo, allá cuando dice hijitos, si alguno hubiese cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre el justo, dice allá en segunda de Juan, en primera de Juan capítulo 2, perdón. Hijitos, y aquí dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Allí es una manera de aumentar nuestra fe todos los días. Primera de Timoteo 2:8. Primera de Timoteo 2:8. Y dice la Escritura, ya lo tiene el hermano ahí. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin iras ni contiendas. Es una de las maneras también de que nosotros tenemos que ser delante de Dios. No hay irosos, ni contenciosos, ni pleitistas, sino que cuando levantemos nuestras manos al Señor, que nuestras manos estén limpias, porque no podemos levantar nuestras manos si están ensangrentadas, si están manchadas con pecado. No podemos levantarlos. Por eso dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin iras ni contiendas. Eso dice el Espíritu a través del apóstol Pablo. Él quiere que nosotros hagamos eso. Quiero pues, dice, que los hombres, cuando se refiere a hombres se refiere al ser humano en general, que los hombres oren en todo lugar. Es que hoy toca oración en la iglesia, dice. Entonces vamos a ir a orar, pero también en su casa puede orar, en su trabajo puede orar, en el transcurso del camino puede orar. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin iras ni contiendas. Romanos 8, 26 y 27.
Les voy un poco rápido, pero así avanzamos un poquito y yo sé que están tomando notas. Y si no, 26 y 27. Romanos 8, Ah, 8, 26 y 24 al 27, 26 y 27. Dice la Escritura: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Mire, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y dice, ¿qué es lo que pues qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. ¿Y qué dice? Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo intercede por nosotros. El Espíritu Santo, muchas veces cuando nosotros no sabemos orar, el Espíritu Santo intercede por nosotros. El Espíritu Santo sabe nuestra necesidad, pero quiere que nosotros seamos leales, seamos sinceros a Dios. Por eso dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. En nuestra debilidad. Cuando nosotros queremos hacer las cosas, pero no las sabemos hacer, pero Él ve nuestro corazón que es sincero, que es honesto, y Él nos ayuda. Queremos pedir como conviene, a veces no sabemos pedir. A veces hay veces que no sabemos pedir, no sabemos cómo acercarnos a Dios. Y dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dice el 27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Quién escudriña? Dios. Él conoce nuestro corazón. A Él no le podemos engañar, a Él no le podemos mentir. A Él estamos pero desnudos delante de su presencia. Hoy venimos con diferente ropa y como Dios nos ayudó que nos vistiéramos, pero delante del Señor estamos desnudos, delante de su presencia. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Mire, por eso la oración es muy importante en la vida del cristiano. La oración, la lectura de la palabra, el congregarse. No dejes de congregarte como muchos tienen por costumbre. Dice, yo me gocé con los que decían, a la casa de Jehová iremos a inquirir sabiduría. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Son versículos de la Biblia que nos enseñan a que tenemos que congregarnos, porque ahí es cuando nosotros demostramos el amor a Dios. El amor a Dios. Vendrá tiempo en que quizá, ojalá y aquí nunca pase, pero en otros lados está pasando que está prohibido hacer un culto como el que hacemos nosotros. Está prohibido las reuniones de iglesias, está prohibido, se es penado con cárcel y algunos con muerte. En todos los países musulmanes, allá está prohibido el cristianismo. Ay, de aquel que levante una casa de oración, es penado. Y nosotros aquí tenemos la libertad de hacerlo. Nosotros aquí estamos viviendo en plena gloria. Nadie tenemos el altavoz y nadie nos dice nada. Gloria a Dios por eso. Amén. Pero hay lugares donde a escondidas, en China, a escondidas, en los países árabes, a escondidas, el que es cristiano sufre persecución, hasta muerte. Han pasado videos donde han matado a la luz del día, los han asesinado. ¿Por qué? Por amor a Cristo. ¿Estaríamos nosotros dispuestos a eso? A morir por Cristo. ¿Cuántos estaríamos dispuestos a morir por Cristo? No, decimos, de mis hijos. Busquen en el internet la historia de aquel canto que dice, nosotros lo cantamos, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Dice que en la India había un hombre que se convirtió al Señor Jesucristo. Y el líder de ahí del pueblo los fue y habló con él y le dijo, oye, tienes que volver al hinduismo, no sé qué religión tendrán ellos. Y él dijo, no, yo he decidido seguir a Cristo. Y entonces fueron otra vez
agarraron al hombre, a su familia, y los empezaron a matar uno por uno. Mira, vamos a matar a este. No, yo he decidido seguir a Cristo. Y él, su decisión fue por Cristo. Murió toda su familia y murió él. Pero la decisión firme de seguir a Jesucristo. Es ese canto, él lo escribió. He decidido seguir a Cristo cuando él ya tenía las amenazas. Y él escribió ese canto. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¿Qué tanto estamos nosotros dispuestos a seguir a Jesucristo? ¿Qué tanto estamos nosotros dispuestos a dar por Jesucristo? ¿Dónde estamos? En Romanos estábamos, ¿verdad? Vayamos a San Marcos 11:24. El Evangelio de San Marcos 11:24. Y dice la Escritura: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá mi Señor. Todo, el Señor Jesucristo lo dice, todo lo que pidiereis orando. Por eso la oración es muy importante en el cristianismo. Por tanto, dice, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Por eso cuando nosotros oramos que no lo tengo, dicen, no, creemos en el Espíritu que ya lo tenemos. Proclamemos esa sanidad en nuestro corazón o en nuestro cuerpo, que ya estamos sanos porque Dios lo ha prometido así, vendrá la sanidad. No es que no he sanado, si estoy orando y orando y no hay modo que sane. Nosotros queremos, y si esa enfermedad es para glorificar a Dios, ¿qué dijo Pablo? ¿Qué le dijo Dios a Pablo? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. La gracia de Jesucristo es lo que nos basta a nosotros, es lo que necesitamos, es la gracia de Jesucristo. La gracia de Jesucristo la que nos... ese regalo maravilloso que siendo inmerecedores, y Él nos premia con la salvación, nos da la vida eterna y nos regala el cielo como premio. Y allá nos está esperando nuestra mansión. Voy pues a preparar lugar para vosotros, dice, y si me fuere otra vez, os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis, dice la Escritura. Otro versículo, Primera de Juan 3:22. Y nos quedan 2 versículos más y con esto terminamos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 22. Dice la Escritura: y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Mire, ahí está un punto muy importante. Y cualquiera cosa que pidiéremos, cualquiera. No dice esto, mira, solo puedes pedir esto, solo esto, como nosotros cuando nos dan elección, mira, pero solo puedes pedir de esto, porque esto no. No, dice, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Pero ¿qué tenemos que hacer? Guardar sus mandamientos. Entonces, ¿por qué muchas veces no recibimos respuesta? Porque no guardamos sus mandamientos. Y hacemos las cosas que son agradables de Él. Menos eso hacemos. Tomémoslo muy en cuenta. Y dice, y cualquiera cosa que pidamos de Él, la recibiremos, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Entonces, cuando no recibimos, vayamos a este versículo. Cuando estamos orando y examinemos nuestra vida delante de Dios y preguntémonos, ¿de verdad estoy haciendo yo la voluntad de Dios? ¿De verdad estoy viviendo como Dios manda? ¿O en qué estoy fallando en mi vida? ¿Qué es lo que está afectando esa relación? ¿Por qué hay ese obstáculo? ¿Por qué? ¿Qué clase de pensamientos tenemos acerca de Dios? ¿Cómo le estamos agradando a Dios? Recordemos que Él nos está viendo a nosotros, su mirada está sobre cada uno de nosotros y mayormente sobre sus hijos. Mas al altivo, dice, lo mira de lejos, pero lo está viendo también. Pero su mirada está puesta sobre sus hijos. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios, andemos como Él anduvo. Hagamos lo que Él hizo. Él amó a la humanidad. Amemos nosotros al prójimo, pero sobre todo amemos a Dios en primer lugar.
Por eso la fe es importante para que crezcamos. La fe es importante para sumergirnos en Dios. El que se acerca a Dios tiene que creer que existe un Dios. ¿Y cómo lo creemos? Por fe. Por fe. Nadie ha visto a Dios el día de hoy, pero la creación nos muestra que hay un Dios. Nosotros mismos somos muestra de que Dios es real y verdadero. El aire, el sol, las estrellas, todo. ¿Quién hizo todo eso? Fue una explosión, el Big Bang. Mentira del diablo. Dios creó todo, el universo. Por eso está exacto. Si no se tuviera un caos, de repente viniera otro planeta y pum, chocara contra la Tierra. Y no, todo está medido y no va a chocar nunca hasta que el Señor decida que choque algo, pues chocará. De lo contrario, el hombre puede decir lo que quiera decir y no va a pasar nada que Dios no permita que pase. Y como por ejemplo, dice, en estos últimos tiempos habrá terremotos, aunque nosotros oremos, Señor, que no haya terremotos, los terremotos van a existir. Porque es la palabra de Dios la que se va a cumplir. Y se va a cumplir, no pasará ni una tilde ni una jota hasta que todo se haya cumplido, dice. Por poner un ejemplo. Habrán enfermedades y puede que nos caigan a nosotros las enfermedades. Nosotros siempre pensamos en es que él tiene cáncer. Dice, no pensamos nosotros que nos pueda caer. No, solo a él. ¿Y yo qué? ¿Qué? ¿Estoy yo libre? No. Vivimos en un cuerpo que va a sufrir. Vivimos aquí en esta tierra. Somos hijos de Dios. Sí, pero muchas veces desobedecemos la palabra de Dios. Muchas veces desobedecemos. Por eso dice, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas agradables delante de Él. Y si no hacemos las cosas agradables delante de Él, ¿qué esperamos recibir de Dios? Nada. Nada, porque no guardamos sus mandamientos. Últimos 2 versículos. Hebreos 11:6. Hebreos 11:6 dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay y que es galardonador a los que le buscan. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hay que tener fe para agradarle a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y mire, ¿qué es? Galardonador, premia a los que le buscan. Premio necesitamos, ¿verdad? Premio, Él nos da premio a nosotros si le buscamos de todo corazón. Galardonador, premiador, si le buscamos de todo corazón. Y si está escrito ahí, es porque es palabra de Dios que ha nacido del corazón de Dios para cada uno de nosotros. Entonces, cada vez que nos acerquemos a Dios, acerquémonos con fe, creyendo que ahí está, que nos está escuchando. Dice, ahora están atentos mis oídos a la oración en este lugar. Ahora, y recordemos que Él dice, en el Salmo 22, dice que Él vive en medio de la alabanza de su pueblo. O sea, nosotros alabémosle a Dios con todo nuestro corazón. Alabémosle con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando cantamos, tenemos que tener fe que le estamos cantando a un ser superior que está sentado en su trono. No estamos cantando al aire, bueno, cante ellas. No, alguien le está viendo, ese ser superior. Por eso dice, al que está sentado en el trono y al cordero. Apocalipsis 5:13, sea la honra, la gloria, la majestad, la alabanza, el imperio, por los siglos de los siglos. Siempre que nos acerquemos a Dios en oración, en alabanza, pensemos en ese versículo, Apocalipsis 5:13, que ahí está Él y Él nos está viendo, y a Él es nuestra alabanza, a Él es nuestra oración, a Él van dirigidas nuestras oraciones en el nombre del Señor Jesucristo, porque Jesucristo así lo estableció cuando dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿A quién son dirigidas las oraciones? Al Padre. ¿En qué nombre? En el nombre del Señor Jesucristo. Eso es muy importante que lo tomemos en cuenta. Oramos todo al Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Nosotros, nadie puede llegar al Padre si no es por Él. ¿Quién es? Jesucristo. Donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, dice Jesucristo. Todo tiene que ser por Jesucristo. No tiene que haber otras terceras personas que vengan ahí a querer
usurpar el nombre de Jesucristo. Jesucristo es la puerta para entrar al cielo, Jesucristo es el camino para entrar al cielo, Jesucristo es la verdad para ir al cielo, y dice, nadie va a ir al Padre si no es por Él. Jesucristo es el Hijo de Dios, el Todopoderoso. El último versículo, vimos hoy tres puntos, si Dios nos permite, lo miramos los otros otro día, si Dios nos da la vida. San Lucas 17:5. Y con esto... Apocalipsis, ¿no? 5. San Lucas 17:5. San Lucas 17:5 dice: dijeron los apóstoles al Señor, aumenta nuestra fe, aumentanos la fe. Eso también digámosle nosotros al Señor, aumenta nuestra fe. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor Jesucristo? Entonces el Señor les dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Cuando le dijeron, aumenta nuestra fe, y Él le dijo, si vuestra fe fuera como del grano de una mostaza, pequeñita, pero una fe genuina, le podríamos decir a cualquier cosa, quítate de aquí y ponte allá, y obedecería, porque todo lo que nosotros creemos, por eso cuando en las sanidades que hizo el Señor Jesucristo, dice, ¿creéis que lo puedo hacer? Y que decían, sí Señor, creemos, conforme a tu fe sea hecho, decía, y eran sanados. Ahora, eso es lo que nos pasa a nosotros, que no hay fe, no tenemos fe. Tenemos fe, pero dudamos luego. No creemos, no es una fe genuina, sino llega el momento en que no parece que no sucede, y entonces dudamos, y ahí es donde lo que estamos haciendo no estamos haciendo nada bien. Nuestra fe tiene que estar, lo que pedimos en la mañana, y dentro de 15 días tiene que estar exactamente igual, sabiendo que Dios en algún momento va a responder. No es en nuestro tiempo, ni es en el tiempo de Dios. No es cuando nosotros queremos, sino es cuando Él quiere, porque es soberano. Él es santo y hace su santa voluntad en la vida de cada uno de nosotros. Dios es bueno y maravilloso. Solo quiere que nosotros obedezcamos su palabra, le sigamos a Él. Por eso sumérjase en la palabra, sumérjase en la oración, estudie la escritura, estudie todos los días. Apréndase un versículo de la palabra todos los días. Es importante que estudiemos la palabra de Dios. Por eso el tema es, ¿por qué es importante estudiar la Biblia? Para conocer la voluntad de Dios, para entender y conocer el amor de Dios, y para aumentar nuestra fe. Hemos visto 3 puntos hoy. Mañana, si Dios nos da vida, miraremos el 4.º punto, que es para tener gozo en la vida. Porque si tenemos a Dios, vamos a tener gozo. Nunca vamos a estar tristes, porque Jesucristo es alegría en nuestra vida. Dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Ese es el fruto del Espíritu que tiene que morar en cada uno de nosotros. En el mundo quizá vamos a tener aflicción, dice el Señor Jesucristo, pero confiad. Nosotros ya sabemos a quién ir, dijo el apóstol Pedro. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién vamos a ir? A Dios. Amén. Para diferenciar entre el bien y el mal es importante estudiar la Biblia. Para diferenciar entre el bien y el mal, para conocer cuál es bien y cuál es malo, para tener sanidad y liberación. La palabra de Dios nos enseña que la palabra tiene poder y autoridad sobre toda enfermedad, y para saber vivir ante Dios. Para saber vivir ante Dios. Son los puntos que miraremos mañana. Así que terminamos aquí en este pequeño estudio, y que Dios bendiga vuestra vida. Amén. Amén.